tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida, mi periodismo de vida, que comparto siempre empezando el programa contigo. ¿Qué tal, Fernanda? Hoy vamos a hablar de un cantautor argentino que en la década de 1980 pues se encontraba en la cima de su carrera. Lo recordamos muy bien, Laureano Brizuela. Que por cierto, Laureano debe de estar viviendo ahorita en San Miguel de Allende. Tuve la oportunidad de las últimas veces que fui a San Miguel, porque pues desde aquel suceso en aquella Semana Santa no he vuelto. Evidentemente no hay gente muy buena a la redonda que me quiera dar la bienvenida. Y tengo grandes amigos allá, por cierto, muchos, muy queridos que quiero ir a ver, pero pues todavía no se puede. Todavía no. Resulta que ahí me encontré a Laureano Brizuela, en San Miguel. Y su época en la cárcel fue una cosa terrible. Y justamente es el tema, ¿no?, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque, ¿se acuerdan del famoso ángel del rock? Millones de discos vendidos, giras por todo el mundo, un futuro muy prometedor. Bueno, pues pierde absolutamente todo un tal 15 de diciembre de 1989. Resulta que ese día Laureano Brizuela lo detienen elementos de la Procuraduría General de la República, aún estando a bordo de un avión que lo trajo inmediatamente a la Ciudad de México proveniente de Miami. Y para sorpresa, Laureano se entera, camino a la PGR, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo acusa por el delito de evasión fiscal, calculando en ese momento un monto de 1,500,000 pesos. Que, perdónenme, no es una cantidad brutal, ¿no? Digo, gente como, pues, cantantes, mucha gente lo puede pagar. Es decir, debido a tu trabajo. Y si tu futuro y presente depende de 1,500,000 pesos, pues a ver cómo lo sacas. Claro. Vendes, lo pides, no sé qué hagas, no sé. Pero no me parece una cantidad terrible, ¿no?, para un cantante con los millones de discos que Laureano tenía vendidos. Resulta que lo trasladan al día siguiente, ya no hay más tiempo, o sea, lo trasladan al día siguiente al reclusorio norte, permanece 4 meses y medio, recobra su libertad después de pagar una fianza de 120,000 pesos y el compromiso de devolver al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la suma de 1,380,000 pesos. Viene un juicio penal de 6 años, y Laureano Brizuela es absuelto y emprende durante casi una década otros pleitos legales en contra de la Secretaría de Hacienda para que le devuelva el dinero que finalmente Hacienda le quitó. No recibe reembolso, no recibe compensación, y Laureano Brizuela se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien le da la razón al demandar al Estado mexicano. Llega el año 2014, la CID, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que el gobierno mexicano queda responsable de 7 violaciones fundamentales a los derechos y garantías del artista. ¿Quién sabía de esto? Todos supimos de la detención. Pero imagínense la afectación a su vida, a su carrera. Y decían en ese tiempo que tenían que agarrar, acuérdense, ese era el Vox Populi, ¿no? Que tenían que agarrar a uno que otro famoso para que los que no éramos famosos sintiéramos un calambre, ¿no? Si se cargaron al famoso, pues a mí claro que me van a llevar, claro, ¿no? Entonces tengo que pagar impuestos. Pero fíjense, en la vida de Laureano Brizuela, ese día que me lo encontré en San Miguel, cuando me dieron el corazón de San Miguel, ahí lo vi, lo abracé mucho y muy fuerte porque fui una de las culpables de que le fuera muy bien en México por el espacio que yo tenía en ese momento tocando a Laureano Brizuela.
Y nada volvió a ser igual. Tiene él mucho que contarnos de digamos, pues esta tan amarga experiencia, ¿no? Cómo él resulta ser un chivo expiatorio para que otros artistas también, es cierto, no solo nosotros como un X, pero que otros dijeran, ay, güey, si se metieron a Laureano, aguas conmigo. A Adal un día le pasó un susto de estos, también. Y la Secretaría de Hacienda en ese tiempo elegía textualmente a personas famosas para dar un escarmiento a los demás. Acuérdense de Lupita D'Alessio. ¿Sí sabían también? Estuvo en el reclusorio durante 15 días, acusada de evasión fiscal. Eso fue allá en el 1992, 93. Y varias versiones afirman que también Juan Gabriel casi lo meten al tambo por lo mismo, de no ser por aquellos comerciales en los que apareció cantando, promoviendo el pago de impuestos. Unas cosas por otras. Claro. Fíjense, estas historias nos llevan al tema de las declaraciones fiscales, el cual ha cobrado una gran relevancia, sobre todo ahora que el SAT descubrió una gran evasión fiscal de casi 355 millones a través de facturas falsas. Esta cantidad a mí me parece muy menor. Estamos hablando que una sola empresa ha facturado más de 4.600 millones. Entonces, pues esta evasión fiscal equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto por las 8.8 millones de facturas falsas encontradas, porque también hay que señalar que tan solo son las que se han logrado comprobar hasta ahora. Hay empresas dedicadas a emitir facturas falsas que no cuentan con activos, personal, infraestructura física, no tienen domicilio fiscal o después de un tiempo lo desocupan. Entonces, en muchos casos, están en zonas marginadas, virtuales o ficticias y los socios no cuentan con recursos económicos, no declaran, ni se les puede localizar e incluso fueron empleados o abren cuentas y luego las cancelan. Y durante años esta práctica ha sido habitual en todos los niveles, no solo en empresas, sino también en personas físicas, con el fin de no pagar el monto real de impuestos, deduciendo supuestos gastos que solo existen con facturas, pero no en la realidad. Y así, pues yo digo, con esta misma vara que van a medir a unos, pues de veras que midan a todos. Porque si somos pocos los que pagamos impuestos, pues ¿por qué no hay más recaudación a través de otros que deberían de pagar? Estás hablando que se van a ir contra empresas que de veras no sabes la facturación que manejan, la triangulación. Es una locura. Lo vamos a platicar hoy con mi querido Óscar Valdés, pero es un tema bien, bien difícil para muchos que pues van a caer redonditos. Esta práctica ha sido habitual en muchos niveles, no solo en empresas, insisto, en personas físicas. Y pues también debería de aplicarse al Senado, ¿no? Porque pues ahí están discutiendo la iniciativa presentada por este legislador de Morena, Alejandro Armenta, que busca que la defraudación fiscal se considere dentro de los delitos catalogados como delincuencia organizada. Vean, por favor, la primera plana del Excelsior el día de hoy y verán, ya es un tema. Uh-huh. Vas a ser parte de la delincuencia organizada. Imagínate. La emisión de facturas falsas, la creación de empresas fantasmas eran parte de esta defraudación fiscal. Así es que los evasores fiscales entrarían a prisión directamente a la par de un narcotraficante o de un secuestrador. Yo te pregunto, ¿qué consideras? ¿Está bien? A mí me parece que todo lo ilegal debe de estar castigado. Pero a los grandotes y a los chiquitos, es decir, a todos parejo. Es como lo de Rosario Robles ahorita. De 7 imputaciones resulta que, pues no, nada más de tantos contratos firmó uno. Por 60 sí. millones de pesos. No van contra Rosario.
Van contra uno cercano a Rosario. Pues tendría que ser parejo para todos, ¿no? La ley no puede depender del poder que tienes para ejercerla sobre otro. No puede depender de si tienes dinero o no tienes dinero. No puede depender de nada más que de aplicarse, punto. Y a quien le toque. A ver cómo va este tema de las facturas. Verán, porque esto va a ser un escandalazo, ¿eh? Claro. Escandalazo. Pero también hay otro punto, la forma o los mecanismos o las herramientas que utiliza el Hacienda o el SAT para poder cobrar estos impuestos, porque finalmente una de las cosas que causa molestia es lo que tú decías, este grupo que ya cautivo de personas que pagan impuestos y un grupo enorme que no pagan impuestos y que la Secretaría de Hacienda no sabe cómo hacer para que ellos paguen. Entonces siempre se va sobre los mismos. Y entonces finalmente esta clase de evasores pues siguen siendo los mismos de siempre y los que pagan impuestos siguen siendo los mismos de siempre y de ahí no pasa. Aquí el tema también sería saber, ¿es el gobierno evasor? Digo, seguramente. Es, porque también debería de aplicarse ahí la ley. Ahí sí, nomás para unos y otros no. Siempre ha habido. O sea, ¿paga el gobierno los impuestos que debe de pagar o no? Yo lo dudo. Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Interesante el programa, ¿eh? Mucho, así que la invitación a que se queden con nosotros porque tenemos mucho que compartir a través de QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Hasta la 1 p.m. aquí vamos a estar con ustedes. Oigan, ¿no saben qué bien la pasamos el viernes en mi casa? Muy bien. Ay, muy bien. Nos hacía tanta falta ir, reírnos, llorar. Ay, no, muy bien. Nos reímos mucho. Llegó el flaquiguapo. No, hombre, el hombre robot. Polán. Trueba, una joya. Pati, querida, su esposa, que no la conocíamos, un encanto. Ustedes, Carlos, trabajando, ¿verdad? Pues no hubo manera de zafarse. Avid, padrísimo. A Diego, mando un abrazo. Ay, sí. Diego López. No, Diego López y Marisa López Lima, no puede ser posible. Qué joya de personas, la pasamos ¿verdad? súper bien. Nuestro agente picudo de seguros. Qué plática tan rica tuvimos. Todos los de Básico FM con Alberto Cruz, con todo su gran equipo de trabajo. Ahí estuvimos. Esta chava que acaba de llegar a trabajar con nosotros se va de jefa de información conmigo, se llama Alejandra. Porque nuestro venezolano ya se va. Ya se va. Andrés a un mejor trabajo. No. Yo les digo algo, hagan lo posible. Estamos arrancando la semana, pero hagan lo posible para reunirse. La gente de la oficina, pues, con quien trabajas, con tus equipos de trabajo, con la gente que convives, que es como tu segunda familia, es tu segunda familia, reúnanse. Pero relajados en la tardecita, o sea, que no haya ninguna responsabilidad, pues que estén juntos para que se platiquen, para que vean cómo están, qué necesitan. Es bien importante hacerlo, ¿eh? Totalmente. Yo llegué queriéndolos más. Y sacar los temas de la oficina, más bien platicar de otras cosas. Oye, me caes gordo. Oye, jefa, me hiciste esto. Oye, perdón, no me había dado cuenta. Discúlpame. Creo que vale mucho la pena, ¿eh? Sí, está padre. A veces comemos siempre con la misma gente de la oficina, o vamos aquí, o vamos acá, pero estamos en el mismo ánimo del trabajo. Y el tema, uno de ustedes abra su casa, no sean codos, y que vayan de traje. Yo traje el chupe, yo traje las papas. Pues los tacos. Así nos tenemos que reunir. Vale mucho la pena, ¿eh? Les digo, te renueva, te acerca, te une, pues es tu familia, ¿no? El chicharrón estaba delicioso. Ay, hijo, sí. El arroz estaba Les di taquiza. Chicharrón en salsa verde, ya se me hizo agua la boca. una, ¿cómo se llama? Tinga de pollo. Tinga de pollo. Tinga tu madre, tinga la otra. Tinga de res, arrocito, frijoles. Tengo una mujer maravillosa que cocina. Bueno, es un negocio, se llama Maru. ¿Qué tal la agüita de Jamaica? Estaba deliciosa. El postre que llevó Polán. De verdad, sencillo.
Nada así. Pero guau, muy rico. Muy rico y juntos. Eso es lo importante. Pues Estuvo arrancamos, padrísimo. ¿no? Ya me quiero regresar al Híjole, sí, estuvo buenísimo. Sí. ¿A qué hora acabamos? ¿Como a las 2? ¿1? Más, no, como 2:30 más o menos, ¿no? 3. Más o menos. Sí, porque yo me salí casi a las 2. A las 2 me salí. No, hombre, somos de carrera bien larga. A nosotros nos ponen ahí luego lo que sientes ya platicar y a ver quién nos calla. ¿Quién nos Arrancamos para? el programa a pie derecho. Quédate conmigo. Flaqui guapo. Hola, buenos días. ¿Podrías considerar mantenerme? Sí, pero tú no eres una mantenida. ¿A qué me refiero con eso? Que tú... Qué adorado. No, es en serio. Bueno, tú Tu no eres una condición no te da para eso. No, no me mantiene nadie. No, tú no podrías. No, sí podría. ¿Apostamos a que no? No, sí, claro que podría. ¿Cuánto apostamos a que no? A No, ver, claro que sí. Público de QTF. No, hombre, no. Ajá. A ver, la encuesta por los próximos 8 minutos. Ujú. ¿Podría ser Fernanda Familiar una mantenida, sí o no? Respondan QTF y en Geoliveros. Sí, podría serlo, no podría serlo. Y ya No, si me sí. vienen con, no, mantenilla no, pero chayotera no. Métanse el chayote por la boca. Buenos días. No, sí, ya. ¿Cómo amaneciste? Lo veía venir. ¿Ya lo veías venir? Sí, no como ¿Y tu esas libro. canitas que no tenías antier? Claro que las tengo ¿Quién desde te hace las mucho. sacó? Nadie, pues la vida. Prefiero tener canas a no tener pelo, pero pues para allá voy. Y no tengo problema tampoco. Bueno, ¿me vas a mantener o no me vas a mantener? Sí, si quieres, sí. Yo sigo trabajando. Ah, entonces no. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un double income? Ay, oye. ¿Sí? ¿Un double income? Así son las casas en este país. No. Mantenerme, Ya estamos- mantenerme. ya estamos más y adelante. yo trabajo y yo tengo lo mío. No, entonces sería, yo, pago los gastos de la casa y tú tus... No, nomás me enjollas. Los gastos de la paz, si quieres, los pago yo. Miren, para la gente que no nos ve en televisión, creerían que Fernanda Familiar viene en joyas y en perifollada y no, es muy sencilla y no usa Sí, joyas, no. usas un anillito Sí, no. y un... Esta un piedra collar esta piedra me la trajeron. ¿Es por si te agarra un ladrón a aventarse en la cabeza o para qué traes la piedra ahí? No, pues es que yo colecciono rocas. ¿Sí? Y entonces esta es una roca especial que me trajeron Gaby, Javier, Ajá. Rodrigo y Diego. Ajá. Y aquí la traigo. ¿De dónde es la roca? Pues del continente europeo. No me salgan con que es de Samoa como... Bueno, en fin. En fin. De este tamaño quiero mi brillantito. Que en este país no puedes andar con ese tamaño de brillante. En ninguna parte del mundo, No, en de ninguna hecho. parte del mundo. ¿Quién trae un anillo así gigantesco? Ah, yo Scarlett conozco gente. Johansson. Sí. Scarlett Johansson le dieron un anillo gigantesco. Colin Jost, el conductor de Saturday Night Live. Pero anillote. Pero solo lo saca en eventos muy especiales, pues porque imagínate que vas con la calle por tu anillote. No, pues es que... ya ¿Cuánta sé. gente guardará su anillo de compromiso y no lo sacará? No. Yo pues creo que un montón. Muchísima. Yo creo que un montón de gente no trae su anillo de compromiso y su anillo de casado menos, pero por otras razones. Así, gran pretexto. ¿Por qué no traes tu anillo de casado? Por la inseguridad. ¿Y cuál? Por la inseguridad de que te cachen de que De que estás te casado. cachen. Sí, pues sí. Dice, ella es una mujer luchona, dice Javierino. ¿Ves? No, va a ser mantenida cuando se congele el infierno, Guillermo, ¿Ves? qué adorado. ¿Ves? No, bueno, no me hagan eso. ¿Ves? No podrías, porque haces lo que te gusta. Ah, Fer. ¿ves? Michael, no puede ser mantenida. Te lo estoy diciendo y no me crees. Es la percepción que tiene la gente de ti. Si lo preguntáramos de otras conductoras de este horario, Dice Francisco, no, Fer, ¿cómo Uy, crees? Trabaja mantenidas. mucho para los objetivos. mantenidas de aquí a... Bueno, Le quitas lo Fernanda, ¿cómo creen? Fíjense, yo no había pensado en que tenían ustedes esta percepción. Y bueno, por algo será. ¿ves? Eres... Bueno, pero entonces hagamos un trato. Ajá. Como canción de Amanda Miguel. Ajá, nomás me enjollas. Ujú.
Entonces eso no es mantenerte. Y me compras así todas mis ropitas y todo hermoso. Eso me es dejas muy chiquearte. sacaleche. Eso, me chiqueas ¿Ves? y yo Es le distinto. sigo trabajando. Es distinto a mantenerte, es chiquearte. Ahí sí es otra historia. Y sí se puede. Chiquearte, Uy, qué bueno. bonita Yo palabra. en estos micrófonos podría contar historias de conductoras chiqueadas por sus novios. Uy. Pero de miedo, ¿no? Uy, lo único que no le sacaron al novio fueron las enchiladas. Bueno, uy. A ver, Mana. Uy. la nota del día, por Ya, favor. Gonzalo, compórtate. Hablando de chiqueados, muy bien por Carlos Bremer. Muy bien por el dueño de Value. Muy bien por uno de los tiburones de Shark Tank. Muy bien por el hombre que llegó con Luis Miguel y le dijo, vente para acá, yo te voy a ayudar a que... O sea, ¿te sabías esa, verdad? A ver, cuenta, es que es precioso. Carlos Bremer llegó con Luis Miguel y le dijo, veo que está muy mal tu carrera y que tienes muchas deudas. Yo voy a comprar tu marca. Entonces, lo que vamos a hacer con tu marca son dos cosas. Te voy a poner alineado para que hagas conciertos y me pagues lo que voy a invertir yo en tus deudas. Y vamos a hacer una serie de tu vida. Entonces, vamos con Miguel Alemán y Gato Grande. Nos ponemos todos de acuerdo. Vamos a producirla. Y es un hitazo. Es un Hoy, hitazo. de hecho, mira, doble éxito para Carlos Bremer, porque hoy le estrenan en Las Estrellas, pero además de eso, hoy se sabe que ayer habló por el teléfono y dijo, doy 102 millones de pesos por la casa de Shenji Legón. Y que se la queda. Se la quedó, pero para hacer una fundación de deporte, Sí. que también ayudó a los deportistas panamericanos a que fueran y ganaran. Es el tercer lugar México en los Juegos Panamericanos, lugar que no habíamos llegado desde 1955. Así que, Oye, Longoria, ¿no? Todo, qué barbaridad, qué orgullo. oye, pero que no desfilaron ayer, ¿Por qué? pues, porque no quisieron. No. Dijeron, no, miren, mejor vámonos a la casa. Pues a Carlos Bremer, yo le mando un abrazo con mucho cariño, la verdad. Qué bien tenerte en México, mi querido Bien, Carlos, muy bien. sin duda Pero alguna. no solo él, porque hubo una serie de empresarios que le entraron al toro, ¿eh? Claro. La nota del día. Mañana les voy a hablar de Jeffrey Epstein, porque miren, como todo en la época de la escandalocracia, en donde, no de la pigmentocracia, que de eso también tendríamos que hablar, de la Fue escandalocracia, hashtag el fin de semana, ¿verdad? por esta historia de Estefanía Veloz, que no está tan equivocada, ¿eh? No, está bastante acertada lo que está diciendo, solo que a Estefanía lo que se le está olvidando es que este país, más que racista, es clasista. No importa del color que sea. Yo podría ser del color de este antipop, así. Pero yo llego y digo, soy putrimillonario y pase, señor arquitecto. Ya. No importa así tal cual, ¿eh? Cómo me llamara. Si yo llegara y dijera, tengo el dinero de Carlos Bremer, pase usted, por favor. Pues usted muy admirado, ¿no? Claro que no tengo un peso y si me dicen, chingladino, y así nos vamos. Así pasa en este país. Pero, Jeffrey Epstein, ¿cómo puede una persona tan cuidada como este millonario norteamericano suicidarse en su celda tras las acusaciones? Dos. Uno, de tener un círculo de pederastia. Y dos, de que en ese círculo había gente muy pesada, incluyendo el presidente Trump. Sí, es terrible. ¿Yo saben con qué me quedo? Con el Washington Post. Imprimió el nombre de todos los muertos en tiroteos desde 1966. ¿Alguien que me escucha tiene el Washington Post físicamente? Que me lo pueda guardar. Porque esto es algo muy digno de tener. Creo que son 12 páginas. Todas las personas muertas en tiroteos desde 1966. Como 12 páginas. ¿Qué más, mi flaqui guapo? Por el momento nada más. Bueno, te mando un abrazo. Aquí, a la distancia cercana, hacemos una pausa. Regresamos con el tema de la facturación. Esta triangulación de todo. Ya va a ser delincuencia organizada. Bueno, pues era justo y necesario. ¿Y sabes qué? A mí lo que me tiene muy preocupada es lo de la extinción de dominio. A mí también. Muy preocupada. Porque ¿quién va a decidir eso? ¿En base a qué?
Eso me preocupa enormemente. Pero viene la ley y falta todavía la reglamentación al respecto, entonces hay que revisar por dónde va. Bueno, hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quiero saludar con mucho gusto, siempre con mucha admiración, al doctor Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, para hablar. Siempre salen muchos temas cuando tú y yo compartimos este micrófono. Hoy el periódico Excelsior, en primera plana, menciona lo que va a ser la evasión fiscal, es decir, lo que va a ser un tráfico, por decirlo así, de facturas. Sí. Y que eso, evidentemente, va a acabar siendo parte del rubro delincuencia organizada. Sí. ¿Qué datos tenemos a este respecto? Mira, esto se da, Margarita Ríos Fajardo dijo en días pasados que la evasión fiscal por facturas es de 1.6 billones, para que tengas una idea más o menos cómo está la facturación. Y hablaba de una isla de la fantasía por esas cantidades tan grandes que se manejaban, para que la gente tenga idea de que es 1 billón, pues es 10 veces 1 millón, o sea, es 1 millón de millones por 10 veces, para que tengas una idea más o menos cómo está la evasión fiscal. Ahora bien, el 69 que está prácticamente en el Código Fiscal, que es al que dé facturas o emita facturas sin que tenga el soporte necesario para hacerlo, es lo que todos conocemos como la venta de una facturación falsa. ¿Qué es lo que pasa? Pues en lugar del cobrarte 15 te cobran en algunos estados el 3, hasta el 2%, que he conocido gente que te vende para dar una factura. Y también recordemos que está el 68 y también parte de otros artículos, donde también es un delito el que compra, o sea, no nada más el que vende. Pero al final de cuentas hay una jurisprudencia que si te llegan a ti a hacer alguna detención porque compras prácticamente una factura, el golpe te lo llevas tú, al que la compra, no tanto al que la vende. ¿Por qué? Porque el que la compra sabe perfectamente bien que se evade de impuestos. Tú sabes normalmente que una factura pues es el 15%, el 16% más el 34% que puedas deducir. Obviamente cuando la deduces le afectas al ICR para hacer el pago. El problema grave que tenemos aquí es una evasión fiscal terrible. Y también va a dar un dato duro, que yo creo que es bueno decirlo. El mayor proveedor de facturas falsas es el gobierno. El gobierno, si tú ¿Tienes pruebas de eso, Oscar? Claro, eso sí, sin problemas. O sea, en las administraciones pasadas está completamente detectado que el gobierno le compraba facturas falsas. O sea, ¿qué es lo que hacían? Uno todavía está lejos, ve lo que es la estafa maestra, pues la venta de la compraventa de facturas, que es lo que hicieron, agarrar universidades para hacer una simulación de qué hace con el dinero. O sea, eso lo hacía el gobierno. Mucha gente a mí cuando me comentaba que eso sí iba a tipificar, me decían, y ya van a parar al gobierno porque los principales proveedores de facturas falsas era el gobierno. Ellos me las compraban. Oye, qué información, Oscar. No, pues eso está, o sea, eso es un tema delicado, pero hay que poner el dedo en la llaga. Entonces, ¿se van contra el propio gobierno? Claro. O sea, ¿se van con el PAR? Van a empezar a investigar, ya está la investigación hecha, quién compraba facturas del gobierno a estas personas. Mira, esto es bien simple. Yo se lo comentaba a la gente de Margarita en una reunión. A ver, en el SAT siguen manejando las cosas igual. Te siguen viendo las facturas, ellos mismos te las emiten. Hay empresas que las vigilan. El SAT es un monstruo, es enorme. Para que tengas su control, el SAT es impresionante, es un monstruo terrible. Entonces hay empresas que las están cuidando desde el SAT, que te venden las facturas. Vamos a FDI que les llaman. Y te las venden a un 2%, a un 1%. Cuando esto se termine de veras, porque sí sería algo importante, te vas a dar cuenta la evasión fiscal tan grave que hay en México por ese rubro. Y hasta la fecha nadie ha querido hacer nada, ¿no? Ahorita con la adicción y dominio, que también va para ese rubro también. Ay, tenemos que hablar de eso más adelante, está terrible, por favor. porque mucha gente se molesta y se ofende porque piensa que es delincuencia organizada y estamos en contra, ¿no? Y que me hablan muchos en redes mal hablados del convenio de Palermo. A ver, no tiene nada que ver esto con lo otro. ¿En qué sentido? El Estado es el que te facilita a ti los medios para que tengas propiedad privada. El asunto es que esto atenta contra la propiedad de dominio. Esa es la base de la extinción de dominio, que atenta contra la propiedad privada y atenta prácticamente contra la seguridad que tiene el servicio promine y el principio de la presunción de inocencia. Esto atenta contra los civiles. Yo voy de acuerdo que a los que están en narcotráfico y delincuencia organizada se las apliquen, pues sí, claro. Pero no a todos. O sea, que haga una distinción.
Oiga, y sí, solo sí, si hay una carpeta de investigación contra delincuencia organizada, se Una va a poder. comprobación Pero así de física. que porque alguien dijo que te vio. Es que ese es el problema. Lo que a mí me preocupa de la ley de extinción, ahorita brincamos de las facturas a esto, pero lo preocupante es que pueden, supongamos que no les caes bien, supongamos que quieren Claro. callarte la boca. ¿Te avientan eso? Te avientan la ley Sí. de extinción Sí, y le quitan tus cosas. y te quitan absolutamente Así todo. es. Ahora también. O una venganza, ¿no? Claro, o sea, el problema que tenemos es eso. Yo creo que ahorita no está el horno para bollos. Esa es la realidad. Lo que me impresiona es por qué los diputados de oposición, y por qué no se opusieron. O sea, ¿por qué votar la ley así? ¿Y por qué? No sé, digo, eso es lo que pongas los diputados de oposición, porque aparte no hay oposición, ¿no? Pero yo no escuché la postura del PAN, del PRI, que dijeron es anticonstitucional. No, hasta no lo he escuchado, ¿eh? ¿No los he escuchado? A ¿Tú mí los has me tiene escuchado? muy preocupada. ¿No los has escuchado? No, pero, oigan, pero es que lo que estábamos pensando en el chicharrón, nos metieron la ley. Yo había comentado en tu O sea, programa es que anteriormente que tenía que sí. venía la ley, pero pues es que la gente está en otra cosa, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Cada día me retumba más en el cerebro la palabra de Taibo. Aquella dobladez. Se las metimos doblada, compañero. Imagínate. Nosotros estamos viendo un tema de la mañanera cuando de repente, ¡pum!, el decreto, vámonos, publicada, ya está. Ya está, ahora hay que esperar 30 días para poderse amparar. Ya me gustaría que los diputados, los senadores de oposición... No se puede echar para atrás esa ley. Sí ya. se puede echar para atrás, pero sería importante que lo que hubieran abierto los foros la oposición a la ciudadanía y decir, oiga, viene esta ley, que le expliquen. Ahorita todo el mundo tienes que explicarle en redes, mucha gente no es abogado. Y Es para que que no les, sabemos, y que les pero- digas, oye, mira, sí te va a afectar, porque mucha gente dice, no me va a afectar, es delincuencia. No, a ver, claro que te va a afectar, claro que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque cualquier persona te puede involucrar. Y nada más con eso te quitan todos tus bienes. Sí, imagínate, no, pues esta señora comió al lado de ese señor narco. Y entonces, por eso... Yo vi que la saludó. Yo vi que la saludó y está involucrada. Y esta a mí se me hace que es sospechosa. Y vámonos. Y antes de que digas, Así es. vámonos, te quito todo. Te Así quito es. todo lo que tienes y te vas al bote. Así es. Sin derecho a nada. Así es, y aparte de esto, No, recuerda hombre. que en este caso es fast track, o sea, te están quitando los bienes inmediatamente. Ya que si tú los acreditas y todo eso, bueno, pues ya te los devuelven, sí, pero mientras tanto usted disculpe, ¿no? Pues usted disculpe que se va para el bote. Es complicado. El caso de las facturas va para ese sentido. Yo he sido muy insistente en tu programa desde hace año y medio que van por los empresarios y que van por los empresarios. Claro. Nada más aquí nadie cree hasta que no abran a los empresarios, ¿no? El problema de la facturación falsa es algo que se tiene que ver exactamente desde una estrategia del SAT para poder llevar a cabo la recaudación que se necesita y la evasión fiscal, lo cual es estupendamente bien. El problema que tenemos, ¿cuál es? Yo creo que toda la gente que vende facturas a grandes escalas está perfectamente ubicada. Y también que vamos a hablarlo muy claro, es mucha gente que le pega al outsourcing. Una cosa es la administración de nóminas y otra cosa es el outsourcing. Que te manejan la nómina, que no te pagan impuestos. La mayoría de los restauranteros de la Ciudad de México, para que tengas una idea, tienen empresas de outsourcing. No tienen sindicatos ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tercian los servicios. Una cosa es terciarizar servicios y otra cosa es hacer empresas de outsourcing que no te dan absolutamente nada y que luego desaparecen a los 3, 4, 5 meses y dejas bailando al trabajador. Eso sí es grave. Esta estrategia de las facturas falsas... Hay otros que lo hacen Claro. bien, que no son tranzas. Hay gente... O sea, el outsourcing no es malo. No, a ver, si lo haces bien y está contemplado, es legal. Como se marca la ley, está legal. Es legal. Pero vamos, si lo haces en estas simulaciones de la venta de facturas, claro que es delicado. Ahora, ponerlo como delincuencia organizada, va a estar muy interesante ese tema. Va a ser un debate muy fuerte. ¿En qué sentido? ¿Estás equiparando una conducta penal? Cuando viene de una conducta que puede ser fiscal o hasta administrativa. ¿Qué pasa? Porque a mí sí me indigna que seamos tan pocos millones en México que paguemos impuestos. ¿Qué pasa con los que no pagan impuestos? ¿Qué no invita esto a que no los pagues? Yo creo que lo que tienen que hacer es la economía informal. Pues, Que siempre se ha hablado que se va a hacer una tasa base para estas personas para que pagaran, porque la economía informal es bastante la que está en México y con los desempleos que va a haber, pues todavía va a crecer Imagínate. mucho más. Y lo que mucha gente se ha acabado toda la vida es que solamente le pegas a los cautivos, a los que estamos registrados, a los que pagamos impuestos, a los que deducimos todo,
pues sí te va a pegar. Entonces, lo que se está pidiendo es que se haga una ampliación para la gente que no está pagando impuestos, llámese todos vendedores ambulantes, que son una opción de economía, porque ya lo es, que tenga una cuota fija para pagar impuestos. Y es un conglomerado impresionante. Resulta que quien paga impuestos no va a tener más beneficios, pues, No. que los que no pagan. Siempre ha sido así, ¿eh? O sea, siempre la gente que está cautiva, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, lo que ¿Qué ellos se somos quejan en es México? eso. 11 millones que pagamos impuestos, 10 millones 10 millones. de personas. Sí. Sí, nomás somos 120 millones. Sí, o sea, casi el 10% paga impuestos. Entonces, de ese 10%, pues habrá que ver cuántos con facturas falsas. Así es. Imagina. Y muchas son empresas, ¿eh? Y transnacionales. Los estados clave que O sea, venden los facturas datos, ajá. es Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Son los 3 estados que le pegan a la venta de facturas, pero de veras, y Puebla. A ver, en los datos que tú has visto en los expedientes, Sí. porque conoces el Fondo de Tráfico de Facturas en México, digamos que qué número podría estar facturando una empresa para poder entender la magnitud. Mira, dio Margarita Ross Fajar un ejemplo de una empresa de transporte en Nuevo León que facturaba por mes 4,600 millones de pesos. ¿Qué? 4,600 millones de pesos. ¿Al mes? Al mes. Entonces decía Margarita, no, pues esta empresa ya trascendió, ¿no? O sea, le está yendo bastante bien en la cuarta transformación. 4,600 millones de pesos. Sí, de pesos. Mensuales de facturación. Ya detectados. Puta, pues, pero ¿qué? ¿Cuánto Una ganan? empresa, O sea, no. ¿Cómo? O sea, estás hablando de que si esa empresa está detectada con esas cantidades, se entiende que está haciendo facturación falsa. Y entonces hay 4,600 millones de pesos que están deduciendo y este personaje cobra el 3 o el 4% de esa cantidad y se queda con él y es un fraude al fisco, a final de cuentas. Ese ejemplo lo daba ella y te digo que la cantidad que dio fue exorbitante. Hablaba de 1,600,000, o sea, lo que había de facturación falsa. 1,600,000. ¿qué? Un billón. Un billón. Creo que esa cantidad se nos sale a todos del marco. O sea, 1,600,000,000 de pesos es lo que había en facturación falsa. Lo declaró ella. Ahora, Óscar, si muchas de estas facturas provienen del propio SAT por un sistema corrupto anterior, Sí. ¿cómo le hacemos para que eso deje de suceder? Pues ellos también tendrían que estar en la mía. Claro, o sea, al final de cuentas, y todas las dependencias de gobierno. Los escalones se van de arriba para abajo. Primero tienen que empezar por la autoridad. Tienen que empezar por ellos. Pues sí. Tienen que empezar a hacer una revisión exhaustiva de qué empresas ellos están vigilando, cuáles no están vigilando. Tienen que empezar a cerrar empresas. Tienen que empezar a investigar a la gente que está ahí. Yo creo que es un tema sencillo. Mira, aquí hubo un escándalo hace muchos años, cuando empezaron las famosas empresas de outsourcing. Empezaron en Oaxaca, los Álvarez Puga, otros los hermanos Castro. Siguen todavía haciendo ahí sus pininos por otros lados. Siguen sus socios vendiendo facturas. Pero vamos, lo que sí tiene que hacerse es una revisión exhaustiva de esto. Te lo voy a poner dura. Una empresa que esté en piso 51 arriba de una oficina del SAT es la que más hace facturas en la Ciudad de México. Y está completamente detectada. Pues entonces. Pues no sé qué están esperando. O sea, yo sí me pregunto si no hay coordinación entre las autoridades, ¿qué tienen que esperar? Vamos, todo mundo les ha dicho y en los buzones del SAT están ahí. ¿Quién vende facturas? ¿En dónde están las facturas falsas? Y automáticamente, yo no sé qué estén haciendo ahí. Lo único que hacen es subirte automáticamente a su plataforma para que estés en el 69 y ahí te dejan exhibido, pero siguen vendiendo. A ver, déjame ir una pausa. Regresamos, doctor Óscar Valdés. Es bien delicado el tema, ¿eh? ¿Qué? Doctor Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, nuestro abogado, el abogado de ¿Qué tal, Fernanda? Básicamente, el abogado de México. Aquí me parece que en el seguimiento de facturas podría parecer una cacería de brujas. O sea, cambio toda la ley para que pareciera que es para todos, pero en realidad va a ser contra unos cuantos. Mira, se tienen bien ubicados quiénes son los que venden facturas. Ya el SAT tiene una lista de los empresarios,
Se empezó a hacer un ejercicio en el pasado para subirlos a la página de internet, donde ya la gente viera prácticamente si podían o no podían tener servicios con estas empresas. Las empresas grandes siguen haciéndolo. El problema del outsourcing, de la venta de facturas, ¿cuál es? Que no es una empresa, son una gente crea 30, 40, 50 empresas. Entonces, acuérdate de Tax 2, pero las demás siguen vendiendo. O sea, es un problema regular el que traen ahí. Yo creo que el problema que están viendo, ¿cuál es? Primero, una evasión fiscal terrible. Obviamente tú sabes que hay una recesión en el mundo importante y ya nos viene para acá a pagar la recesión, es internacional y requiere recaudación para sacar esto adelante. ¿Y de qué manera vas a recaudar? Pues quitando las evasiones. No hay otra. Digo, va a ser muy interesante ver contra el gobierno, porque tienen que empezar por ellos, con las secretarías de comprobar facturas falsas. Es que por eso es la pregunta. Si no tocas ese punto, entonces sí te diría, ¿sabes qué? Entonces pues es que es una ley a modo. La pregunta es certera. ¿Sí? ¿Van contra unos cuantos o de veras va a ser para todos? Porque si empiezan por el gobierno, tienen que empezar por el gobierno. Si empiezan por a barrer la escalera de arriba para abajo. Así es. Si empieza el gobierno, van a empezar por ellos. Y eso va a ser muy importante. Vamos a esperar. Digo, apenas están ahí en veremos. Lo importante es que la gente, ojalá participara la gente con estas iniciativas. Pues la gente en México ya lo ve demasiado apática, o sea, les vale. Mira, esta vez cuando fue esta ley, desde hace 2 semanas yo decía que ¿Cuál? La ley de acción y dominio, que la gente participara, a la gente no le interesó. No, es contra los narcotraficantes. No es contra los narcos. No, ya cuando la lees por completo es contra todos. Léanla, por favor. Pues es contra todos. No podemos decir, ya salió, qué horror. Léanla. No, entonces es contra todos. Digo que escuchaba que mucha gente hablaba de las leyes internacionales, no tiene nada que ver. Cuando una ley es convencional, se pensiona ahí. Por la convencionalidad de tal ley, se expide la siguiente, esta no tiene nada que ver con eso. Es cierto, es una herramienta útil para que se puedan quedar con el narcotráfico, sí, pero también vamos a limitar a lo que es la sociedad civil del narcotráfico, ¿no? Porque hoy está camuflajeado. Si mete nada más que tú le compras un carro a alguien. ¿Y yo cómo voy a saber si proviene del narco? Tú no sabes si este personaje... ¿Cómo sabes? Si no está en redes, no hay nada. No está el nombre de Joaquín, ¿no? De Chapo Guzmán. Era. Entonces tú no sabes ese tipo de detalles que la gente no conoce. Saber? Si tienen prestanombres, hombre. Pues compras una casa, compras un carro que tú no sabes que está con delincuencia organizada porque no lo sabes, no lo publican, y llegar a ver una carpeta de investigación, ya te jodieron la vida. Textual. Claro. Lo dijiste perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que regular. O sea, y eso es lo que se tiene que regular en la ley. A ver, ponle en los transitorios, sí, solo sí puede pasar esto. Sí en esto, pero no me la pongas abierta. ¿Por qué? Porque abierta ahorita como están las cosas, empieza el jaloneo. Imagínate que alguien se vuelve testigo protegido y empieza a aventar gente por aventar gente. No, es bien delicado, ¿eh? O sea, eso es lo que es delicado. Ahora, volviendo al tema de las facturas, ¿en dónde es el tema total de las facturas? Primero, como comentas, que se castiga a la gente del gobierno que era la que las compraba y toleraba esta práctica. El SAT toleraba a las empresas. ¿Por qué? Porque mediante una lana, ellos te daban los CFI y te los autorizaban. Y ahora, te revisaban. El PAN rechazó contundente el proyecto de facturas porque dijo esto va a ser una cacería de brujas y la realidad es que van contra adversarios políticos. Ya ves que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo que alguien que no pagaba impuestos era Vicente Fox. Salió diciendo que sí. No, porque a ver, Vicente Fox... Y que era mentira. Lo acabo de publicar en redes. Ganó la sentencia hace 1 semana y media. Claro. Impugnó el crédito de 9.750.000 pesos y lo ganó. O sea, sí lo debía, pero lo impugnó y lo ganó. O sea, entonces ya en ese momento pues ya está libre, ¿no? Ahora, hay pregunta importantísima. ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador paga impuestos? Sí, o sea, ahí se los quitan automáticamente de lo que le pagan, eso es inmediato. De su sueldo actual, sí, como presidente, a partir del 1 de diciembre ya presentó su declaración. 2018. Ajá. Ya la subió a redes su declaración. Pues mira, el tema que estaba antes, que es un tema álgido que todo el mundo está diciendo que si pagaba o no pagaba, él había comentado que debía de sus libros, de la venta de libros, que algo increíble, pero si es la gente que más vendía libros en México era él. Nada más que no sabía nada qué hacía con esos ingresos de los libros. Ahí el tema se quedó cerrado, no sé cómo quedó. Lo único que sé es que presentó su declaración y la hizo pública hace unos días, en donde ya a través de los medios digitales de la presidencia dijeron cuánto pagaba de impuestos y cuánto le estaban quitando, ¿no? De lo antes, pues jamás se lo pudieron comprobar.
todo se quedó ahí en un detalle de vamos a ver, pero nunca se llegó a nada firme, ¿no? Y tampoco nadie lo denunció. O sea que hubiera sido interesante que alguien hubiese presentado una denuncia contra todos los candidatos para ver cuánto tenían, ¿no? Exacto, para ver si pagan o no impuestos. Para ver si pagan o no pagan impuestos. Pero ahí se ha quedado Es que, en el limbo. mire, no sé, el que no paga impuestos Nos roba a todos. nos está robando a los todos, demás. A todos. A todos. Quienes pagamos impuestos, nos parece, y aquí sí hablo por muchísimos, muy indignante que nosotros puntualmente hagamos las cosas bien, porque entendemos que somos ciudadanos con derechos, pero también con responsabilidades. Así Y es. queremos un México primer mundo, Sí, no república bananera. así es. Y lo pagamos. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué unos se salen con la suya? ¿Por qué unos no pagan cantidades de luz como otros pagamos? O sea, ¿por qué de repente condonas a empresas con pago por parte del gobierno? ¿Por qué? Porque así estaba autorizado anteriormente. La ley era selectiva. La ley era para los amigos. Bueno, ¿no sigue siendo selectiva? Yo creo que ahorita sigue siendo selectiva. O sea, yo creo que eso no va a cambiar. Decir que va a cambiar. Y Andrés Manuel lo quiere cambiar. Lo que él quiere cambiar es prácticamente que sea la ley pareja para todos. Así de fácil. Que todos paguen impuestos, que todos tengan el mismo tenor de la ley. Pero yo creo que lo que sí tiene que revisar a conciencia son ese tipo de leyes que nos afectan a todos. Como la extinción de dominio. El dominio, la ley Bonilla, de la California, la ley del garrote en Tabasco, o sea, nos pega a todos. Lógicamente les pega más a los que viven en esas localidades, ¿no? Pero esta decisión de dominio nos afecta a todos, ¿eh? La facturación falsa, por ejemplo, hay algo bien importante. Ahora tú tienes que tener como pagador de impuestos, tú tienes que revisar primero si la empresa, fíjate, y eso es bien delicado, o sea, ya haces la chamba del SAT. Tú tienes que meter al portal del SAT para ver si a la empresa que le vas a comprar la factura o que te va a vender el servicio Es legal. lo puede hacer o es legal. Así de fácil. Si no haces ese trámite con esta ley, te vas a prisión, ¿eh? Eres cómplice. Fíjate nada más. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú dejas a tu contador que haga las cosas, no? Ah, bueno. Yo les digo una cosa, y que se encuentren en la vida un buen contador y un contador decente. Como que sea la mía, recto. que es Gabriela, que es una mujer recta. Porque ya me topé con un tal Rodolfo que no era recto, ¿eh? Se quedan con el Y dinero. nos robó a todos. Se quedan con el dinero, no pagan impuestos. No pagaba impuestos. Se queda con el dinero. Cuando yo me di cuenta fue por algo, una cosa muy sencilla, de verdad, una cosa en donde creo que yo dije que podía, ¿cómo se llama esto? Mis maquillajes, o sea, maquillajes y ropa y esto. Deducirlos, gracias, se me fue esa palabra, deducirlos. Y alguien me dijo, oye, no, Fer, ¿por qué? No. Bueno, porque la comunicación, me dijo, no, a ver, permíteme sentarme con tu contador. Se sentó con mi contador, le hizo 3 preguntas que yo no sabía que se debían de hacer. Tartamudeó y nos dimos cuenta que el tipo llevaba clavándose el dinero de los impuestos, que yo tuve que pagar de guamazo Sí, para no irme al bote. sí. ¿Cuántos roban de estos que se van? Y tú dices, ay, pues ya le di el dinero, ya pagó. Imagínate. Tienes que verificar tu estatus ahora por internet. Recuerda que ahora tú tienes que ir para ver lo del iris, para ver lo de la huella. Tú tienes que ir Sí, todo directamente eso a ya de está alta. hecho. Pero Bueno, lo importante es lo que lo tienen que uses hacer, por después favor. para que veas cómo estás. Porque ahora hay algo muy grave. Te van a mandar un citatorio para que te acerques con ellos. Si al segundo no vas, se vuelve penal, ¿eh? De citatorio. Sí, se vuelve penal. Pero insisto, es parejo para todos. A ver, Ese es el tema. Aquí aquí te voy a ser bien claro. Aquí Porque va es probable sobre los que a cautivos. uno le manden 2 citatorios y entonces sí te tanquen, Sí. pero no al que se están chingando las facturas el problema que desde tenemos- el gobierno. El problema que tenemos, ¿cuál es? ¿Cómo? Estás tocando de la llave que únicamente es a los que pagamos impuestos y a los que estamos activos. Pues O sea, a los nosotros sí- informales, pues no les pasa nada porque no están en el SAT, ni siquiera Ah, pagan pues impuestos. es que entonces le acabamos de dar al clavo. Y eso es lo que yo quiero plantear en este micrófono. Sí, muy bien. Métanlos al bote a los del tráfico de facturas. Perfecto, delincuencia organizada, qué bueno. Sí, pero nomás que ¿cuántos pagamos impuestos? Así es. Y los que no pagan, Si están fuera de. y entonces, Están ¿qué en no el deberían paraíso de estar? fiscal, deberían Están pagar, en el claro, claro que claro. deberían de pagar. No pagan impuestos. Porque mira, Oscar,
También es cierto que el presidente va a necesitar una recaudación. Para regalar todo lo que ha prometido, Sí. va a necesitar una recaudación bien grandota. Para sacar el país adelante simplemente. Apretándonos las tuercas a los que nos rompemos todo el tiempo y pagamos impuestos, somos ciudadanos de bien, pues que de veras se agarre a los peces gordos. Claro. ¿O no? Sí, o sea, yo espero que esto vaya para No van allá. contra Rosario Robles. Pues en teoría ya no, o sea, se está viendo que se está la imputación de la fiscalía. Entonces es un delito Rosario no va a grave. salir bien. Rosario va, pero el otro se lo van a... Sí, o sea, fíjate, quieren tratar a la gente que tenía Rosario. Mira, Rosario nada más tiene dos vertientes muy simples. Una, que ella creció instrucciones para bajar el dinero y diga yo no fui, fue fulano de tal. O la otra que diga, pues sí fui yo, hice la omisión y regreso la lana o veo dónde está. Que yo creo que va más por la primera, ¿no? Me instruyeron. Y va por ahí. Esa trama va por ese lado. La declaración de Francisco Labastida es enorme. Yo creo que el presidente Peña fue el peor presidente que hemos tenido en México, quizá en toda la historia del siglo XX y XXI. Ya alégale. En fin, aquí el tema es, si van a agarrar, que agarren parejo. Sí, así es. No, Así es. no a los chiquitos para que salves a los peces gordotes. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Sí, claro, estábamos comentando si Francisco Labastida y Enrique Peña Nieto eran muy amigos. Claro. ¿Cómo lo fueron habrá amigos. tratado Para expresarse de esa manera. Enrique a Francisco para decir, yo creo que el presidente Peña fue el peor presidente que hemos tenido en México, quizá en toda nuestra historia del siglo XX y XXI? Pues ya un epitafio. Y lo hice la Bastida, ¿eh? Y lo dice Labastida, no es menor. No, no, no. No, no es menor, por supuesto que no. Entonces, este tema de las facturas empieza a ser a partir de ya quien tenga evasión fiscal o más bien no es quien tenga evasión fiscal, ahí no está completo el tema, ¿no? Es quien use las facturas. Claro. Que no ¿Falsas? que mira, yo creo que todos saben cuando compras una factura falsa por el costo por el que te la dan. O sea, de entrada ya eso ya lo sabes. Si sabes que debes de pagar el IVA y el ISR y le monto la cantidad y estás pagando un porcentaje mínimo del 7, el 6% o el 10 o el 15%, sabes perfectamente que estás incurriendo en un delito. Y eso ya lo saben las empresas. Yo creo que lo que tienen que hacer ahora es sentarse con sus contadores y empezar a ver qué cantidades de esas facturas han comprado y tratar de acercarse a la autoridad para que de esa manera pueda verse la carga menos pesada. Ahora, se van a hablar de algo muy importante. La ley no puede ser retroactiva en perjuicio más que en beneficio. Esta ley se va a aplicar después de. Casi va a ser un tipo borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque O sea, la hay ley... un borrón a partir de hoy. Sí, porque a final de cuentas la ley no puede ser en tu perjuicio. O sea, no te pueden aplicar la facturación falsa si tú estás en ese esquema, porque el delito es después de. Hasta que tengan una determinación de la autoridad. Entonces no aplicaría para nadie, porque No. ¿cómo le haces? El asunto es que mucha gente no está en revisión y cuando hagan la revisión y apliquen esta ley, ahí lo van a hacer en ese momento. Pero ¿crees que esta ley pueda de verdad convocar a los buenos ciudadanos y si no, que la mamá les des una algada para que entonces vayan y paguen? No, yo creo que no. Yo creo que no. Oscar. Yo creo que si uno empieza por la autoridad, si uno empieza un ejercicio real de la autoridad, de ver qué secretarías compraban facturas, quiénes son que, y exhibirlos, claro. ya después de ahí viene lo demás en cascada. Estamos en el país, en los primeros lugares del mundo, más corrupto y más inseguro. Sí. Entonces yo me pregunto, estas leyes, pues sí, por eso la extinción de dominio nos tiene aterrados, porque donde la apliquen en función de su propia corrupción, Sí, se ahí te acabó. encargo. Sí, es un Y problema. Es un problema. Es y un lo problema. mismo en el tema de las facturas. ¿A quién sí y a quién no? ¿Al chiquito, al mediano o al pez gordo? Yo creo que aquí ya lo que hay que hacer hincapié, que lo ideal sería que empezara por el gobierno, que exhibe el gobierno qué secretarías son las que compraban las facturas y a las empresas que se las vendían. Y ya después de Es que ahí tienen que empezar con su propia limpieza. pues. empezamos con los demás. Porque si vas a empezar con los ciudadanos, todo va a estar igual. La corrupción sigue igual. O sea, te digan lo que te digan. Yo he visto en el SAT
siguen viendo las facturas en el SAT, siguen protegiendo en el SAT a las No, personas. Margarita debe de tener un trabajo inmenso hoy O sea, en día. Bastante, bastante complejo y muy difícil. Le tiene que poner el cascabel al gato, yo creo que va a ser interesante. Digo, ahí está Castro, que nunca lo han detenido, ahí estamos Álvarez Puga, ahí hay mucha gente que se dedica a eso y siguen libres, no ha pasado nada. Aquí, como dice una amiga, o te vuelves un chihuahueño que agarras el pantalón y no lo sueltas, hasta Sí. que lo sueltas, mentira. Sí. Ahora sí que hasta que logres de veras aplicar las cosas parejas. Pues esperamos No que vaya sea a ser así. que alguien de la familia esté usando las facturas también, allá cercanos en Palacio Nacional. No vaya a ser la de malas. Entonces, ¿para todos o para unos cuantos? Así es, yo creo que debe ser para todos. Si yo coincido contigo, tiene que empezar por la autoridad. Porque nosotros realmente veríamos un cambio. Este, hombre, dato que, sería- este dato que te doy de que... A mí eso me daría esperanzas, ¿eh? Claro, o sea, si ellos mismos hacen un auto intrínseco de decir, oye, esto es lo que ha pasado en el gobierno y exhiben las cosas. Digo, esto que te comento fue un dato que todo el mundo me decía, mis amigos factureros, oye, nuestro principal proveedor es el gobierno, dime cuándo me van a agarrar, si el que me compre es él. Pues imagínate. Yo creo que debemos de centrarnos en todo esto que está pasando como ley, así, en donde no hay un contrapeso que diga, oye, no, esto de la extinción, cuidado, esto no debe de pasar porque estás atentando contra la libertad, estás atentando Claro. contra la propiedad privada, Sí. estás atentando contra todo aquello que es democrático. Así es, pero aquí la pregunta es, ¿por qué los diputados no lo hicieron? ¿Dónde están nuestros diputados? Yo no vi ningún diputado que llamara en redes a decir, ¿saben qué? Cuidado porque esta ley viene esto, en los medios de comunicación. Yo vi una diputada, no recuerdo su nombre, subió un video al día siguiente que empezó a circular este tema, diciendo, cuidado, esto es foco rojo, no lo podemos permitir. Sí, así. No recuerdo su nombre, Sí. pero sí yo recuerdo una diputada. Pero vamos, después de ahí, nadie llegó a Nadie. decir nada, o en la tribuna que dijeras, oigan, hay que hacer esto, voy a recaudar firmas, quiero hacer esto, hay que parar esta ley, nos afecta de esta manera, y explicarla. Ya que está publicada, ya te la quieren explicar. Si no te queda más, quita el amparo. No hay otra. Ampararte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo no voy a esperarme a que el día de mañana, porque le diga a alguien o le caiga mal a alguien, me vayan a involucrar con algo, ¿no? No, imagínate. Porque así está. O sea, la ley está a modo está de esa manera, ¿eh? Es que cuando la leí, que sin saber evidentemente de derecho como pues no le sé mucho, pero tengo un poco de Te vas a la lógica. Derecho es lógico. carcumen. ¡Qué barbaridad! Pues sí. Porque viene que por extorsión, Sí, que por... sí. Y dije, híjole, Sí, pero es que eso te sí. lo pueden poner... Te pueden hacer la imputación y se acaba el asunto. Sin la comprobación, que eso es lo más grave. Entonces, sin sentencia te quitan tus cosas, ojo. Que se las quiten prácticamente en un proceso penal, adelante. Pero que aquí no, nada te más las que- quitan Sí, es y inmediato. vas directo al bote. Y luego averiguas. Sí, ya después tú tienes que llevar tus documentos y acreditar que las cosas son buenas, que no eres tú. Pues sí, pero para que te las devuelvan no creo que sea tan fácil. Conociendo es cómo bien ha sido la delicado. PGR y cómo ha sido la Fiscalía, que exactamente es más de lo mismo, pues iba a ser muy complicado el tema. Demasiado complicado. La verdad es que, digo, qué bueno que acaben con las empresas fantasma. Qué bueno que acaben con Sí, todo con la evasión esto, fiscal es con la evasión genial. fiscal. Pero caray, también tendríamos que ser justos que debería de haber una especial exigencia a quienes no pagan impuestos. Así es, o sea, que fuera parejo y es una base tributaria impresionante. En este país hablas de Imagínate. más de 35 millones de gente que no pagan impuestos. No, mucho más que eso, ¿no? ¿35 millones? Activos, más o menos es lo que están. ¿Pero qué quiere decir activos? O sea que tiene una actividad remunerada en un banco y no reporta nada a Hacienda. No, mi Oscar, pero en un banco, pues, el dinero se maneja en efectivo. Pues mucha gente abre sus cuentas de 200, 300 mil pesos y así las mueve. Estas tiendas de conveniencia, bueno, se llaman tiendas de conveniencia, estos grandes centros como donde compras mucho jamón y donde compran todo muy grande, ¿no? Como en Sí. Walmart o ¿cómo se llama? Sam's. Yo le sugiero a la autoridad que vayan
a revisar esos socios, porque a veces tienen otro nombre, pero es la foto del Sí, malo. sí. Ellos tienen una base de datos bien interesante, fíjate, porque todos al cabo tienen que comer. Claro. Y alégale. Pues eso va a depender del SAT, es trabajo del SAT. Claro. Y esperemos que lo hagan bien y que no apeguen a los ciudadanos. No, bueno. Por lo pronto, contra la ley, se tienen 30 días a partir de que se promulgó, fue el viernes, hoy es el día 1, tienen 30 días para poderse amparar. Ampárense. ¿Qué más, mi querido Oscar Valdés? Tus redes, por favor. OscarValdez.mx, ahí me localizan. La gente me habla mucho sobre tu programa, me preguntan, a todos les contesto sin problemas. Muchas gracias. Lo que me dicen Oscar. les contesto. Es el mejor público de la radio en México. Pausa, regresamos con Andrés Oppenheimer. Bueno, Argentina, otro. El mundo, de cabeza. Pero tú y yo, bien parados, trabajando, que eso es lo importante. Volvemos. Quiero saludarte con mucho gusto, mucho, de verdad. Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer, por estar aquí, por acompañarnos en este espacio en donde te disfrutamos enormemente en ¿Qué tal, Fernanda?, a través de tu reporte Oppenheimer. Cuéntanos este tema de Alberto Fernández, que causó una durísima derrota a Macri en las primarias argentinas. Entonces, bueno, pensábamos que Macri estaba siendo muy aceptado, pero ya vimos que no. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Sí, Fernanda, todo parece indicar que México, que el gobierno, el presidente López Obrador, muy pronto va a tener un compañero de ruta en política exterior en América Latina, porque como tú recién decías, la fórmula de Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad es ella, Fernanda, ahora te voy a explicar cómo fue eso. Esa fórmula ayer arrasó en las elecciones primarias de ayer en Argentina. La expresidenta Cristina Fernández se postuló como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta, no como candidata a presidenta, porque tiene una imagen muy mala de populismo radical en gran parte de la población. Entonces, escogió a Alberto Fernández como como candidato a presidente de su fórmula presidencial, porque es un hombre un poco más moderado, un poco más pragmático, que fue su ex jefe de gabinete. Pero fue un proceso muy sui generis, Fernanda, porque es la primera vez en todos mis años de coberturas políticas que veo que una vicepresidenta, una candidata a vicepresidenta, anuncia quién va a ser su candidato a presidente, y no al revés. Generalmente un candidato a presidente dice: Fernanda Familiar va a ser mi candidata a vicepresidente, mi compañera de fórmula. Bueno, aquí fue al revés, lo que te dice un poco quién tiene la sartén por el mango. Lo cierto es que después de lo que pasó ayer en estas primarias, es casi seguro que el kirchnerismo va a volver al poder, Fernanda, porque ganó la fórmula Fernández-Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por 47% al 32%. O sea, arrasó. Todos pensaban que iba a estar muy parejo y ganó por 15 puntos porcentuales, lo que es una barbaridad, es muchísimo. Y en las elecciones de octubre, que son las verdaderas, las que cuentan, quien gane el 45% del voto gana. O sea que la fórmula Fernández-Fernández puede ganar sin ganar un solo voto más, e incluso puede perder un 2% del voto y todavía ganaría las elecciones. O sea, es muy difícil que pueda ser reelecto el presidente Macri. Y entonces los mercados en Argentina se derrumbaron hoy, como era previsible. Mucha gente corrió a comprar dólares porque temen de que el futuro gobierno, si es que ganan como todos se ven, de los Fernández, va a ser un gobierno populista, que va a repartir subsidios, que va a regalar dinero a diestra y siniestra, y que eso durante un tiempo va a traer un clima de euforia, pero a la larga es insostenible, y una vez más
Argentina se va a encontrar sin poder pagar sus deudas y la economía va a colapsar. Fíjate, Fernanda, que anoche hice mi programa de CNN en vivo cubriendo estas elecciones y durante el día leí bastantes estadísticas sobre Argentina. Y es un caso increíble porque la mayoría de los países latinoamericanos, Fernanda, van de abajo para arriba. Mal que mal, son países que eran pobres y que están siendo menos pobres. Argentina es el único caso que es al revés, es un país que a principios del siglo XX era uno de los países más ricos del mundo y fue cada vez más cuesta abajo, desde el peronismo, desde el que el general Juan Domingo Perón subió al poder a mediados del siglo pasado, no ha dejado de caer respecto de otras naciones. Y esto, Fernanda, no es un juicio de valor, porque te cuento algunas de las estadísticas que mencionaba ayer en el programa de CNN. El Banco Mundial, en un estudio sobre Argentina que salió el año pasado, dijo que Argentina es el país del mundo que ha tenido más recesiones desde 1950, después de la República Democrática del Congo, que dicho sea de paso ha tenido 2 guerras. O sea, durante el periodo ese de 1950 hasta hoy, desde que empezó el peronismo prácticamente, Argentina ha tenido 14 recesiones, ha vivido en recesión durante aproximadamente un tercio del tiempo, más que ningún país prácticamente de América Latina, bueno, seguramente América Latina, más que ningún país fuera del Congo. Y ahora, como legado de los gobiernos populistas, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, fíjate esta otra estadística que es increíble. Argentina hoy tiene 9 millones de trabajadores del sector privado que están pagando por un total de 15.3 millones de empleados gubernamentales y pensionados. O sea, tiene muchísimos más empleados públicos y pensionados que trabajadores del sector privado que contribuyen al gobierno para que puedan ser pagados los empleados públicos. Eso es insostenible. Comparativamente, Chile tiene un porcentaje de 1 a 1. Tiene 9 millones de trabajadores del sector privado que están pagando por 9 millones de trabajadores del gobierno y jubilados y pensionados. O sea, una proporción del 1 a 1. Entonces, Fernanda, no es una casualidad que Chile haya crecido y reducido la pobreza muchísimo más que Argentina. Los gobiernos peronistas, con pocas excepciones, siempre han gastado mucho más allá de los ingresos del país, han sido muy corruptos y luego han culpado a otros, ya sea a Estados Unidos, al Fondo Monetario o al chivo expiatorio del día, por las crisis que dejan. Y finalmente quería compartir contigo esta otra estadística que es aterradora. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, Argentina duplicó su gasto público, su gasto gubernamental, del 23% del Producto Bruto al 41% del Producto Bruto, dato del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué pasó, Fernanda? Bueno, ¿qué pasó con Macri? Pasó lo que pasó siempre, o sea, los gobiernos kirchneristas o los gobiernos peronistas aprovecharon la suba de las materias primas internacionales para, en lugar de invertirlo en calidad educativa, en innovación, en ciencia, en tecnología, bueno, crearon subsidios sociales. Regalaron dinero a todo el mundo, pan para hoy, hambre para mañana. Cuando dejaron de subir las materias primas, obviamente, después de duplicar el gasto público, se encontraron un día que no podían pagar las cuentas, vino la crisis, ganó Macri, y Macri heredó un país en bancarrota. ¿Pero qué pasó? No hizo las reformas inmediatas que tenía que hacer, siguió la crisis, terminó endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, y ahora los kirchneristas volvieron a decir, con nosotros ustedes estaban mejor. Y claro que estaba la gente mejor, porque era producto de un factor externo, la suba mundial de las materias primas, que el gobierno regaló como nunca. Pero el hecho concreto es que
Eso les permitió volver a ganar las elecciones de ayer. Y bueno, todo parece indicar que el kirchnerismo volverá al poder en las elecciones del 27 de octubre y Argentina va a volver a su tradición de elegir a gobiernos populistas, de gastar más de lo que produce, de ir en crisis y después echarle la culpa a otros. Y termino con un chiste que escuché, Fernanda, sobre esta costumbre argentina de elegir gobiernos populistas. Este chiste lo dice todo. Dice, si tú regresas a Argentina después de una semana, cambió todo. Pero si regresas después de 30 años, no cambió nada. No, bueno. Sigue el peronismo, sigue el populismo. Ay, Andrés, aquí viene un cuestionamiento. A ver, te pregunto, Andrés, ¿qué está pasando? Porque entonces el fondo es el nivel de los políticos en América Latina. La parte del comunista, el de izquierda, ya vimos que no funciona. Pero también el otro ya vimos que tampoco funciona. Entonces, ¿qué preparación hay en ese sentido, Andrés? ¿Qué estamos viendo? Porque los que llegan, salvo unas cuantas muy bajas excepciones, acaban robando y destruyendo a un país. Bueno, yo creo, Fernanda, que en todo el mundo, no solo en América Latina, también en Estados Unidos, y ahora en Gran Bretaña, y en Italia, y en Hungría, y en muchos otros lados, tenemos los peores líderes que hemos tenido en muchísimo tiempo. Y yo creo que es un poco la teoría del péndulo, ¿no? O sea, vienen gobiernos de un tinte, después vienen de otro. Yo creo que una buena parte de esto tiene que ver con la tecnología, en cierto sentido. Porque las redes sociales, Fernanda, que tanto alabamos en su momento por democratizar la opinión, están irónicamente causando mucho daño porque ponen en el mismo nivel la opinión de los expertos que la opinión de cualquiera que por ahí no tiene el conocimiento o las herramientas. Y yo no estoy, obviamente, proponiendo censurarlas ni de ninguna manera quitarle el derecho a nadie de opinar lo que opine. Me parece fantástico que todos tengamos derecho a opinar, pero se ha perdido un poco en el mundo la facilidad de expresar opiniones que dan las redes sociales. Creo yo, ha hecho perder un poco el respeto a los expertos y a los que se han dedicado en su vida a estudiar los problemas. Entonces, da lo mismo un premio Nobel en economía que cualquier persona que por ahí tiene un interés económico en empujar una idea porque es subsidiado del gobierno o porque recibe dinero de un partido político, por lo que sea. Entonces, yo creo que hay que respetar un poco más a los que han pasado buena parte de su vida en estudiar un problema y decir, perfecto, opinemos todos. Que todos tengamos la misma oportunidad y el mismo derecho a opinar, pero que al mismo tiempo sepamos, bueno, yo a un premio Nobel le presto más atención que a otra persona que no tiene ese tipo de reconocimiento. ¿Sabes qué? Qué bueno que tengamos derecho a opinar. El problema es que no todos tenemos derecho a decidir. Y hay gente que está en puestos clave en muchas partes del mundo que decide con otras cosas y no con el cerebro. Y entonces tampoco se junta con los expertos, pues, con la gente que sabe. Y entonces, eso es una bomba de tiempo. Bueno, Fernanda, y no aprender las lecciones del pasado, porque Argentina es un caso excelente de lo que estamos diciendo. Argentina ha pasado por esto 1000 veces, pero el no aprender de la historia, el no aprender de lo que pasa cuando un país gasta más de lo que gana, el vender ilusiones, y si yo tengo la fórmula mágica, yo voy a resolver esto porque yo soy yo, básicamente, porque ese es el argumento de los populistas, así de simple.
bueno, la gente no entendió de que eso no funciona, no ha funcionado en ningún lado. O mejor dicho, sí, funciona durante un breve lapso de tiempo. Tú regalas subsidios sociales, imprimes dinero, todo el mundo feliz, y sí, puedes reducir la pobreza. Pero todos sabemos que eso no dura. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Lo puedes aguantar 1 año, 2 años, 3 años, pero cuando los economistas y los inversionistas ven que las cuentas no cierran, sacan su dinero, lo ponen en otro país y la economía colapsa. Entonces, es una cuestión también de educación. Pues yo te agradezco, mi querido Andrés, estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Como todos los lunes. ¿Hace ya cuántos años, Andrés? No sé. ¡Ay, qué gusto! Perdí la cuenta. Qué bueno que la pierdas. Pero es un gusto. Es un gusto. Te abrazo con mucho cariño. Hasta el próximo Gracias, lunes. Fernanda, hasta siempre. Hasta Gracias, siempre. Fernanda, hasta siempre. Hacemos una pausa, regresamos. Sí, se desplomó tal cual el peso en Argentina tras la victoria de Alberto Fernández. Volvemos. Quédate conmigo. AT&T, la red más confiable, presentó. Todos somos QTF. Tengo mi mención de California Closets. Comunícate 01800 California, www.californiaclosets.mx. Tienen nuevo showroom en Puebla. Cuéntales tu historia. Ellos instalan en toda la República Mexicana todo aquello, porque fíjense, fabrican closets, vestidores, centros de entretenimiento, cavas, alacenas, libreros, centros de lavado, de manualidades, camas de pared, absolutamente todo para tu almacenamiento, para que vivas en orden, para que todo se ve muy organizado y muy bonito. Solo tienes que llamar, pides una consulta y California Closets te atiende. Diles que les hablas de mi parte, para que te pongan todo tu... ¿Tú tienes todo en orden? Yo Carlos sí, Armando. pero sí tengo muchas ganas como de un closet nuevo. Pues ándale. Un librero, no sé. Said Badwan, para tu laboratorio. ¿Qué tal, Fernanda? Ahí ¿Cómo estás? muy bien, y tú, que te pongan ahí todo en... Bueno, tú eres organizado, ¿verdad? El Pues hombre sí, robot. Pero fíjate que sí hace falta siempre, un poco de orden. Creo que... ¿Sabías que está estudiado que las personas más creativas tienen sus lugares desordenados? Así es como sabes en una empresa si alguien es creativo o si es alguien que debería llevar procesos administrativos. Por eso está bueno para platicar un día de eso. Y de Lo la psique platicamos, detrás de... me encanta la idea. Mientras tanto, alquimia. Fíjate La que- historia del surgimiento de la ciencia actual. A ver, cuéntanos. Fíjate que justamente por eso te iba a preguntar hoy si te había sorprendido, porque hoy no recibiste al hombre robot, al científico ordenado, ¿no? En tu cabina, sino que recibiste a Said Badwan, el alquimista, ¿no? Que hasta vengo caracterizados, hermanas, a contarte un poco. Sácanos una foto, Carlos, para subirla, por favor. Entonces, hermanos. Del principio de la historia de la ciencia actual. Y es que hoy estoy un poco inspirado por una plática que tuve con el maestro Trueba, el colaborador de los viernes, que es una El viernes delicia en la platicar reunión, que con él. Es una delicia hablar con él. Y justamente hablábamos de cómo podíamos hacer tipo hilos, como lo que hace Rafa Polán también, donde uniendo diversos temas independientes, pudiéramos ir con el transcurso de algunos lunes entendiendo la realidad de la historia de la ciencia de la humanidad, yendo desde la alquimia, desde el principio de las ciencias duras hasta la inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer este viaje por el tiempo, vamos a estar platicando estas cosas. Ay, qué buena idea. Y... Ay, qué buena idea. Para poder entender, porque nada más hablamos de la inteligencia artificial, pero no sabemos para atrás. ¿Y la alquimia? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Exacto. Ya ves, hay que juntarnos más seguido todos para que surjan estas ideas.
Pero sí, y aprovechando que venimos de Arbanos, alquimia es una palabra que viene del árabe antiguo. Quimia pareciera que es algo que no tengo que explicar mucho sobre la acepción de la palabra, ¿cierto? Quimia, química, en realidad es literalmente el nombre del que se deriva la ciencia pura. Quimia en árabe antiguo significaba préstamo. Y el origen al, que viene un poco de una acepción religiosa del idioma árabe donde al viene de Allah, que es su palabra para referirse a Dios, que es simplemente una traducción, en realidad se habla de el préstamo, el gran préstamo, que significa un préstamo que se hace con Dios. ¿Por qué es esto? Los alquimistas, si dices, ¿qué hace un alquimista, no? Así como un carpintero hacía closets y después de unos años tenemos Closets California. Un alquimista lo que hacía era transmutación, que era el principio de la ciencia metalúrgica y de la química moderna. La transmutación, como lo llamaban los alquimistas, era el arte de su oficio. Los alquimistas, entonces, se decía que hacían un préstamo con Dios, donde intercambiaban una cosa del mundo terrenal por otra. Porque para los alquimistas, para estos viejos científicos, en realidad tenían una acepción muy teológica, muy religiosa, donde la ciencia y la religión parecían una misma cosa, y la única manera de explicar fenómenos naturales era que algún dios los había provocado. En ese entonces se convivía con los dioses griegos que recolectan el concepto quimia y le dan la acepción de la raíz griega que significa mezcla de fluidos. O sea, ¿quimia es mezcla de fluidos? Quimia viene del árabe, que significaba préstamo, y alquimia, préstamo con Dios, y después lo llevan los griegos a llamarlo mezcla de fluidos y tienen la misma palabra de esa acepción. Si te das cuenta, muchas palabras en el español tienen esos prefijos al, como almohada, albóndiga, cosas por el estilo, porque vienen del árabe, y esto va más de la historia de la humanidad, ¿no? Los árabes conquistan España, está toda la guerra de las cruzadas, etcétera, se mezclan esas culturas, después los españoles vienen, conquistan México, y por eso es que tenemos mezclada mucha cultura. Hay muchas personas, de hecho, mexicanas, que tú las ves, y generalmente casi todo mexicano barbón en los aeropuertos le dicen, joven, pásele una revisión porque usted se ve aleatoriamente sospechoso, ¿no? Aleatoriamente sospechoso. Así como las revisiones, ¿no? Pero en fin, entonces el punto de esto es que los alquimistas tenían 3 cosas que buscaban. A estas 3 cosas les llamaban quimeras, que quimera era una palabra que se usaba para describir algo inexistente, que era encontrar cómo poder transmutar el plomo en oro, cómo poder hacer a alguien inmortal y curarlo de todas las enfermedades. A la primera de las quimeras se decía que se resolvería con la piedra filosofal, la segunda con la panacea, esta sustancia que curaría todas las enfermedades, y la tercera, encontrar un disolvente universal, una sustancia, un elemento químico que pudiera reducir, deshacer cualquier cosa con la que estuviera en contacto. Entonces la alquimia los grandes alquimistas en realidad buscaban 3 cosas en la historia de la humanidad. Tres deseos muy mortales, ¿no? El dinero, poder crear oro, que en realidad para los alquimistas decían que el oro era un metal perfecto y que en realidad lo que buscaban era la perfección. Buscaban la inmortalidad y la cura de las enfermedades. Y finalmente buscaban como científicos la sustancia que pudiera deshacerlas a todas, ¿no? De hecho, podrías reducir esas 3 cosas como a deseos humanos, como podrían ser el disolvente universal, armas, la panacea como salud e inmortalidad, y la transmutación del plomo en oro en dinero, ¿no? Esos son quimeras. Deseos muy humanos, pero eran quimeras, eran ficticios y era algo que se consideraba imposible. O tal vez no para la ciencia moderna. Ahora, Said Bhadwan, estos alquimistas, ¿quiénes eran? ¿Cómo llegaban a tener esa dote, por decirlo, o esa deferencia con el resto de la humanidad? Me encanta que hayamos hecho esa pregunta justo ahora porque
Creo que así podemos dejar tal vez algunos de los hilos para cada una de estas quimeras. Hay muchos alquimistas famosos en la historia de la humanidad. Quienes hayan leído Harry Potter podrán recordar a Nicolas Flamel, el creador de la piedra filosofal, pero no es eso idea de J. K. Rowling. Nicolas Flamel fue una persona que existió y que trabajaba para el Estado en Francia. Si creó o no la piedra filosofal es otra cosa, pero hay todo un mito alrededor de él en el que después haremos hincapié. Pero por mencionar algunos nombres interesantes, Santo Tomás de Aquino era un alquimista reconocido. Alguna vez platicamos de Van Hohenheim, Theophrastus Bombastus, mejor conocido como Paracelso, el viejo médico que inventó la frase de la dosis hace al veneno, que está considerado el padre de la cirugía moderna, fue el que unió la cirugía con la medicina, porque en esa época la cirugía estaba reducida a algo sin valor alguno que hacía un barbero, no un médico. Tampoco considero que haya evidencia para negarla, ¿no? Entonces hay muchos científicos como Stephen Hawking o Albert Einstein que han hecho alusiones a que sí venimos de la gran explosión, pero de que Dios tendría que existir para que nosotros podamos estar aquí, por la baja probabilidad en un universo siempre creciente en el desorden, siempre más entrópico de nuestra existencia, ¿no? Pero eso no lo entendíamos al principio de la humanidad, todo lo explicábamos con la existencia de un Dios y la interacción con él. Tus datos, por favor, para estar en contacto contigo, y próximo lunes seguimos con la historia de la alquimia. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Qué le dieron al mundo? Y solamente me gustaría agregar que desafortunadamente te estoy dando puros nombres masculinos, porque en la historia de la humanidad a estos hombres aristócratas de alta estirpe les llamábamos Sir y eran alquimistas reconocidos científicos, pero los nombres femeninos de esta ciencia les llamábamos brujas y las quemábamos. Entonces yo siempre me he declarado una persona feminista y creo que es interesante no irnos sin darle su lugar en la historia a estas científicas de la época antigua que desarrollaron la herbolaria, que es la base de la farmacología moderna que salva tantas vidas, ¿no? Antes se les quemaba. La ciencia muchas veces se relacionó con cosas demoníacas, pero nada que ver, era un tema que ahora sabemos, ¿no? Simplemente era un tema de política y de conveniencia. Entonces, si quieren saber un poco más de estos temas, durante la semana voy a estar subiendo algunas historias a Twitter, a Instagram, y las voy a compartir también en Facebook. Pueden buscarme como El Hombre Robot, todo junto, y sigamos juntos conociendo la historia de la ciencia. Por acá te dicen, Gloria, 2 comentarios para pausa. Hay una serie que habla de los alquimistas, se llama Full Metal Alchemist. Ah, que vale muy la buena, pena. sí, y la luego, conozco. Hay que pensar en la Revolución Francesa, porque dice, cuidado, al menos la Inquisición católica siempre apoyó el desarrollo científico. La mayoría de los alquimistas trabajaban bajo órdenes del Vaticano, pero todo cambiaba cuando a alguien ya no les caía tan bien. Exacto. Y hacían una ley a modo y los guardaban, ¿no? Muy rápido, para darle un guiño a Gloria, este préstamo con Dios, lo que en esa serie llaman el intercambio equivalente, que después evoluciona en la segunda ley de la termodinámica, la materia, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. En esa serie hay un alquimista que pierde su brazo y su pierna, según esto por hacer un intercambio no equivalente con Dios, pero en realidad lo que pasaba era que los alquimistas trabajaban con azufre y otros metales altamente volátiles y acababan mutilados o muriendo en la vida real. Y de eso, aunque nunca ha sido revelado, es la verdadera historia de por qué muchos alquimistas terminaban amputados y necesitando una prótesis, que desafortunadamente no estaba yo para hacérselas en la época antigua. Gracias, Said Badwan, @elhombrerobot, director general de Mediprint. Una pausa, regresamos. Nuestra mexicana rifada el día de hoy, Gabriela Serralde. Qué bárbara, Gabriela, qué trabajo has hecho en este proceso de años, de más de 20 años trabajando de la mano de organizaciones no gubernamentales, sobre todo peleando por los derechos de la mujer, peleando por esta, pues sí, los derechos de las mujeres, y a través del arte,
Es bien bonito. A ver, ¿cómo te la has rifado por México, Gabriela Serralde? Bienvenida. Muchísimas gracias, Fernanda. Un placer estar aquí. Bueno, pues ha sido un trabajo arduo realmente. He tenido que encontrar las vías para hacer el trabajo que he querido hacer sin condiciones, ¿no? Entonces encontré que el camino era a través de las organizaciones, las instituciones y más en el mundo de los derechos humanos que en el de la música formalmente, ¿no? Entonces yo me considero una activista que trabaja con la voz para sensibilizar y defender los derechos. Entonces el trabajo que hago es pues muy particular en ese sentido, ¿no? Ahora, de todo lo que has manifestado, de todo este arte, de todo el trabajo que has llevado a cabo, repercusiones que te han significado de manera importante, ¿qué momentos fueron esos? Bueno, ha habido muchos momentos de diferentes pues envergaduras, yo diría, ¿no? Hay momentos como el que se te acerque una persona en un concierto que das en una plaza pública, que se te acerque una mujer llorando, un hombre llorando, agradeciéndote, que pienses en ellos, que hables por ellos o por ellas, ¿no? Son momentos importantes. Algunos reconocimientos, como la medalla Umesíhuatl que me dio el Instituto de las Mujeres, en reconocimiento a mi trabajo, pero lo más importante realmente es saber que efectivamente lo que tú haces toca a las personas. Una vez di unos conciertos en unas prepas de la Ciudad de México y unos chavitos, yo decía, ¿cómo voy a conectar con chavos tan jóvenes, no? Y de pronto uno se me acercó y me dijo, señora, creo que usted hoy nos cambió la vida a muchos de nosotros. Entonces esas son cosas que significan más que cualquier otra, ¿no? Qué bonito lo que estás diciendo, porque yo creo que para todos los trabajos tiene que haber un reconocimiento. También si no tienes eso, el motor se puede apagar. Sí, totalmente. Sin duda. Totalmente. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de tu país, de tu México? Bueno, realmente México es un país muy querido, ¿no? O sea, México es un país que abre los brazos a la gente. Y yo creo que es de las cosas más lindas que a mí me han dicho, que aman México porque es un país de brazos abiertos. Ah, qué bonito. Fíjate. Padrísimo. Y ahora, Gabriela, ¿qué vas a hacer, Gabriela Serralde? ¿En qué estás? Bueno, estoy por iniciar una fórmula que se me ocurrió hace un par de años. Yo en mis conciertos suelo hablar mucho, utilizo un discurso que hilo con las canciones para sensibilizar. Y entonces se me ocurrió que podía utilizar el humor como una herramienta más específica dentro de mis conciertos. Y entonces a mí se me ocurrió que el stand-up comedy podía ser una buena fórmula para mí. Entonces voy a hacer un concierto stand-up, es decir, voy a utilizar rutinas que estoy escribiendo stand-up y que lo voy a hilar con las canciones. Obviamente la gente se sorprende porque el stand-up al que estamos acostumbrados en México es un stand-up muy duro, muy de estereotipo, muy de cliché, muy que se burla de la gente. Yo pretendo hacer un stand-up que realmente nos haga cuestionarnos ciertos temas, que nos haga plantearnos ideas. Entonces, esta es mi propuesta, un concierto stand-up que se llama Deconstruyendo y que voy a presentar dentro del Festival Internacional de Cabaret. Gracias por estar con nosotros, Gabriela. ¿Dónde los datos? ¿Dónde te vamos a Claro poder que ver? sí, es el 27 de agosto a las 9:30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio y los boletos los pueden conseguir en la página del festival o en Boletópolis. Gracias, Gabriela Serralde, nuestra mexicana rifada del día de hoy. Muchísimas gracias, Fernanda.